Bienvenidos una vez más a estar juntos. Gracias por seguirnos, hermanos y amigos, aquellos que nos siguen por internet. Gracias por estar siempre a orar por nosotros. Y bueno, hoy es el domingo, hoy es el día del Señor, donde la iglesia se reúne, se congrega para alabarle, para orar y para escuchar un mensaje de la palabra de Dios. Lo mismo que hicieron los primeros cristianos, hoy la iglesia también hace lo mismo, ¿verdad? La iglesia bíblica hace lo mismo que manda Dios, tiene que hacer la iglesia. Bueno, gloria a Dios que podemos estar aquí porque Cristo pagó el precio en la cruz y gracias a Él nosotros estamos aquí, ¿verdad? No merecíamos estar acá, pero bueno, Dios en su misericordia nos eligió para que nosotros como hijos de Dios le alabemos, hablemos con Él y le escuchemos. Y Dios quiera que podamos tener ese pensamiento, ¿verdad? Y que somos privilegiados de poder ser elegidos por Dios para conocer al Dios eterno, al Dios, lo máximo que hay en el universo, en los universos, en toda la esfera, es nuestro Dios, ¿verdad? Nosotros somos los seleccionados para poder conocerlo. ¡Qué bendición! Bien, vamos a orar para que Dios dirija la predicación para su gloria. Padre Celestial, es un gozo, una alegría de una vez más estar contigo, hablar contigo. Señor, tú nos has elegido para esto, para tener una relación íntima con nosotros. Así como el esposo y la esposa tienen una relación íntima, así tú quieres tener con tu iglesia esa relación íntima. Que tu iglesia te conozca. Que podamos amarte, contemplar tu hermosura, tu gloria, tu poder. Que podamos hablar de ti, como el novio que está enamorado de la novia que habla de su novia, Señor. Así también la novia que está enamorada de su novio, que habla de su novio. También tu iglesia que hable de Cristo, Señor, y que lo conozca. Oh Padre, queremos conocerte, queremos conocer más a tu Hijo. Señor, y gracias por este privilegio que nos has dado a nosotros de poder abrir tu palabra y entenderla por el Espíritu Santo que nos has dado, Señor. La gloria es para ti, la alabanza es para ti. Todo esto es, Padre amado, para que tú te glorifiques. Señor, tú sabes que las limitaciones del siervo, tú sabes que no soy perfecto, tú sabes que, oh Padre amado, Señor, tú eres el perfecto y tú eres el grande y el que ha tenido la victoria y el que merece toda la gloria. Yo simplemente soy un siervo inútil en tus manos, que lo puedes hacer útil, Señor. Hazme útil, Padre, para tu gloria. Señor, porque quiero servirte y quiero hacerlo de la mejor manera y para que tu nombre se glorifique en mi vida y en la vida de mis hermanos. La gloria es para ti, la alabanza es para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, seguimos en Efesios. Terminamos el capítulo 5, gloria a Dios. ¿Verdad? Empezamos el 6. Bueno, vamos a tener una lectura. El título del mensaje, acuérdense que es Andar como Cristo. ¿Ah? Andar como Cristo. Y estamos mirando, ¿verdad? El andar como Cristo, lo vimos en la esposa, lo vimos en el marido, y ahora les toca el turno a los hijos. ¿Ah? ¿Qué dice Dios sobre los hijos cristianos? ¿Verdad? Dice así, vamos a tener una lectura en capítulo 6, Efesios, versículo 1 al 9. Dice así: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, aunque esto es justo, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlo en disciplina y amonestación del Señor. Siervo, obedecer a vuestros amos terrenales, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervo de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor, y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando la amenaza, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Amén. Hasta ahí es la lectura. Bueno, como estábamos mirando, ¿verdad? Domingo tras domingo, el andar como Cristo. Nuestra tarea, nuestra misión como cristiano es andar como Cristo.
esa es nuestra tarea, ¿verdad? Entonces, que ahora estamos mirando el rol de la familia. Acuérdense que siempre queremos tratar el tema de la familia, porque Dios lo dice, ¿verdad? Y para que, habiendo familias fuertes, fundadas en la Biblia, van a haber iglesias fuertes. Todo empieza por el hogar. ¿Por qué? Porque Dios primero, ¿qué creó? El marido y la mujer. Formó la familia, ¿verdad? Y Dios dijo, esto es bueno en gran manera. Estaba en sus planes. Y después vino la iglesia. Entonces nosotros tenemos que seguir el plan de Dios. Primero, para que haya santidad en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, tiene que haber santidad y pureza en nuestro hogar. Si no hay santidad y pureza en nuestro hogar, no va a haber santidad y pureza en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Entonces, nuestra tarea es parecernos a Cristo. Tenemos cada uno, como en nuestro hogar tenemos ministerio. El hombre tiene su ministerio, la mujer tiene su ministerio y los hijos también tienen su ministerio dentro del hogar. Entonces, esa es la tarea de cada integrante de la familia. Dios tiene mandamientos para cada integrante de la familia, así como en la iglesia, lo mismo. Se dan cuenta que siempre es lo mismo. Lo mismo que Dios quiere en la familia, quiere dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, una familia cristiana es una iglesia en su hogar. Cada familia cristiana es una iglesia. Donde sea, donde estés tu casita, ahí es una iglesia. Así lo hicieron los primeros cristianos y así tiene que seguir siendo. Nuestro hogar es la iglesia, donde enseñamos a nuestros hijos, enseñamos a nuestras esposas, los hombres, ¿verdad? Los cabezas de hogar, los líderes. Lo mismo un pastor es el que enseña en la iglesia. Pero el pastor tiene mandamientos que primeramente tiene que enseñar primero a quién, a lo de su casa. Entonces cada cristiano es un pastor. Y cada mujer es una maestra de la escritura. ¿Por qué? Porque lee la escritura, la vive y después la enseña, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes están siempre absorbiendo enseñanza? ¿Quiénes están mirando cómo actúan los padres? ¿Cómo son la obediencia de los padres? ¿Quiénes? Los hijos. El referente principal de una familia que haga pureza y santidad son los padres. Los padres. Y ahí ven a su padre que obedece a Dios y ese hijo va a saber y va a aprender lo que es la obediencia. Si ven a padres que no obedecen a Dios, simplemente van a los domingos a la iglesia, sirven en la iglesia y después viven como los mundanos, bueno, van a sacar hijos mundanos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que es la que santifica, es la que da pureza. Y si en nuestro hogar no implementamos, no hacemos respetar los mandamientos de Dios, ¿qué va a pasar? No va a haber pureza, va a haber pecado. Y entonces nuestro hogar va a estar sucio por el pecado. Lo mismo que pasa en la iglesia. Las iglesias están sucias porque permiten, digo, no todas las iglesias, digo, pero permiten el pecado. ¿Por qué? Por no confrontar el pecado. Muchas veces no hagan lo mismo. Bueno, yo permito el pecado en mi casa porque, bueno, capaz que él se enoja, capaz que él se va, y bueno, prefiero que él esté ahí, y bueno, y que tenerlo ahí. Pero bueno, si yo estoy permitiendo pornografía, estoy permitiendo vocabulario mundano, estoy permitiendo la música mundana en mi hogar, que es la iglesia, la iglesia de Cristo, mi hogar, ¿verdad? Bueno, ¿qué bendición de Dios va a haber en mi hogar si estoy permitiendo el pecado? Entonces, eso es responsabilidad del hombre y la mujer, de los cristianos. Entonces, queremos que la iglesia sea un ejemplo de pureza y de santidad. Primero tiene que ser nuestra casa en pureza y santidad. Una iglesia madura, tiene que haber familias maduras en la Escritura. Entonces, los hijos. El tema de hoy es los hijos. Vamos a hablar los hijos, cómo se parecen a Cristo. Cómo se parecen a Cristo. Y entonces, miremos Efesios capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Bueno, ¿qué es lo que quiere Dios de los hijos cristianos? Que obedezcan a sus padres, como obedecen a Cristo, así como la iglesia obedece y está sometida a la palabra de Dios, a sus mandamientos, así los hijos tienen que estar sometidos a sus padres, siempre y cuando que sus padres no les manden a pecar contra Dios. La autoridad, acuérdense siempre,
suprema es la palabra de Dios. En todo, cada cristiano, la autoridad máxima es la palabra de Dios. Yo tengo un papá o una mamá que es inconversa, bueno, él me manda a mentir, me manda a robar, yo soy cristiano y papá, perdóname, pero esto no lo puedo hacer porque ofende a Dios, es pecado, esto es pecado, no puedo pecar contra Dios, porque primeramente para el cristiano tengo que amar a Dios. Ya cuando el Padre me manda a no hacer caso a los mandamientos de Dios, ya me puedo, ¿verdad?, explicarle a mi papá cómo es Dios y enseñarle cómo es Dios. Acuérdense que ustedes, jóvenes, niños que conocen a Cristo, son la luz de la casa. Capaz que tienen papá y mamá que no son cristianos, pero ustedes sí. Bueno, ¿y quién van a ser el reflejo de Cristo? Son ustedes. ¿Y cómo reflejan a Cristo? Obedeciendo la Escritura. Obedecer al Señor, como obedecer a vuestros padres como al Señor. Por eso lo dice acá el versículo, obedecer en el Señor a vuestros padres. Yo lo dije al revés. Obedecer en el Señor a vuestros padres. Primero en el Señor. ¿Se dan cuenta? Primero es en el Señor. ¿Cómo obedecemos en el Señor? Obedeciendo sus mandamientos. Colosenses capítulo 3. Vamos en Efesios, Filipenses, Colosenses capítulo 3, versículo 20. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo. ¿Por qué tengo que obedecer? Señor, ¿por qué tengo que obedecer a mis padres en todo? ¿Verdad? ¿Por qué? Bueno, porque esto es lo que le agrada al Señor. Esto es lo que le agrada al Señor. Es lo que le está mandando a los hijos. Hijos, obedezcan a vuestros padres. Porque a mí me gusta, dice el Señor. ¿Ah? Bueno, por eso es cuando nosotros disciplinamos a nuestros hijos, una familia cristiana disciplina a sus hijos, le dice y le enseña las Escrituras siempre. ¿Vos sabés por qué estoy disciplinándote? Sí, porque dice, porque pecaste primeramente contra Dios, pecaste contra su palabra. ¿Se acuerdan que estuvimos mirando el miércoles que el salmista decía contra ti, contra ti, contra ti, es solo el pecado? Lo mismo un niño es disciplinado, ¿por qué? Porque está quebrantando los mandamientos de Dios. El padre le tiene que enseñar por qué es disciplinado, por qué es castigado, porque quebrantó los mandamientos de Dios. Entonces, el hijo cristiano debe estar sometido en el Señor a sus padres. Lucas, capítulo 12. Vamos a ver lo que dice el Señor. Lucas, capítulo 12, versículo 51 al 53. Lucas, capítulo 12, versículo 51 al 53. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Vemos acá que el Señor está enseñando que Él, cuando va a un lugar, causa división. Cuando un cristiano está en su hogar y el cristiano es luz, ¿qué va a causar? División, porque hay gente que está en pecado. ¿Me explico? Muchas veces lo mismo pasa en la iglesia. Porque hay divisiones entre el cuerpo de Cristo. Porque hay una parte con pecado y la otra están dando luz. Entonces, al representar a Cristo, a vivir como Cristo, eso trae división, separación. Entonces acá el versículo 52 dice, porque de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. ¿Por qué? Porque una de las dos partes está representando a Cristo. Entonces no puede haber unión entre la luz y las tinieblas. En el hogar no puede haber unión entre el pecado y la luz. Tiene que haber una separación y esa separación nos va a llevar a tener problemas. Bueno, tú me vas a decir, sí, pero no es fácil. No, no es fácil, porque donde fue Cristo hay separación. Aquí derrumba todo lo que aquellos que dicen, vengan a mi iglesia, vengan, aquí van a encontrar la paz y van a tener prosperidad y van a tener todas las bendiciones dentro de su casa y bueno, van a ser prosperados en todo. Acá Dios está diciendo que va a haber división. ¿Ah? Va a haber división. ¿Por qué? Porque Cristo, la luz del mundo, al vivir como Cristo somos luz. Y el cristiano, el joven, el niño que vive como Cristo, quiere obedecer a Cristo, va a ser luz.
y va a molestar a aquel que practica el pecado. Entonces, las familias, muchas veces las familias están divididas. ¿Por qué? ¿Por qué están divididas las familias? Por seguir a Cristo. Uno se van a pelear, ¿por qué? Porque uno va a seguir a Cristo y el otro no quiere seguir a Cristo. Y bueno, por no obedecer la palabra de Dios, la familia se divide y no hay santidad, no hay pureza, cuando no se obedecen las escrituras en un hogar. Entonces nuestra tarea, nuestra misión como cristianos es que en nuestro hogar, en nuestra casa, como dice en la escritura, yo y mi casa serviremos al Señor. Bueno, así de sencillo, los padres tenemos que enseñar, yo y mi casa serviremos al Señor. Y se debe respetar la palabra de Dios para que haya santidad. Y al haber santidad, ahí va a estar el obrar de Dios. Y al estar el obrar de Dios, bueno, Dios va a escuchar la oración, Dios va a bendecir ese hogar. Y bueno, ¿quién quita que mi familia se salve? Por la obediencia de su Hijo. Acuérdense que Dios bendice ¿qué? La obediencia. Siempre Dios bendice la obediencia. ¿Obediencia a qué? En los mandamientos de Dios. Como Abraham, el padre de la fe. Y lo vemos en Hebreo capítulo 11, como estuvimos mirando el otro día. Dios lo pone en el salón de la fama de la fe de estos hombres. ¿Por qué? Porque simplemente obedecieron los mandamientos de Dios. Ellos quisieron obedecer, consagrarse a Dios y vivir una vida de acuerdo a la Escritura. ¿Cayeron? Sí. ¿Pecaron? Sí, como nosotros. Pero se levantaron, confesaron el pecado y continuaron. Debemos continuar. Aquellos que somos padres, ¿por qué? Por nuestros hijos, para que vean cómo es ser obediente, viendo a hijos cristianos obedeciendo a su padre. Así nuestros hijos van a obedecer a sus padres. Pero primero el ejemplo está en los padres. Nosotros somos el ejemplo. Entonces, no hay paz, ¿verdad? Cuando hay pecado. Cuando hay pecado, no hay paz. Vamos a Lucas 14. Lucas capítulo 14, versículo 26. Dice así el Señor: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ya el Señor ya confronta duro. Pues bueno, ¿quién es el primer amor en tu casa? ¿Es Dios? ¿Tu hijo? ¿Tu papá? ¿Tu mamá? ¿A quién obedeces? ¿Quién es tu Dios en tu casa? Bueno, yo tengo que obedecer, peco, porque bueno, si no, viste que Dios me va a entender. Dios me tiene que entender. Dios no tiene que entender nada. Somos nosotros, los cristianos, que tenemos que entender que yo estoy para obedecer a Dios. Fuimos elegidos por Dios para representar a su Hijo. ¿Y su Hijo cómo vivió en esta vida? Obedeciendo. Los hijos cristianos, ¿cómo representan a Cristo en su hogar? Obedeciendo. Pero va a llegar un momento que Dios nos va a poner entre la espada y la pared. Y ahí vamos a ver las decisiones que tomamos en seguir a Cristo o en seguir a lo que Dios creó. Seguir lo que Dios ha creado. Entonces, nosotros debemos, como padres cristianos, hacer lo que dice su palabra. No permitir el pecado en nuestra casa, con nuestros hijos, ¿verdad? Bueno, muchas veces yo he escuchado predicadores que han hablado de sus hijos, que, bueno, ellos empiezan a predicar y sus hijos se empiezan a rebelar contra los padres y sus hijos se van de las casas y sus padres, uno cuenta la historia es Alducín, uno de los hijos se le fue, ¿verdad? Cuando eran jóvenes, cuando era uno y yo era joven, y él dice, bueno, con el dolor del alma abrí la puerta, le dije, mi hijo, si usted no va a respetar los mandamientos de Dios en mi casa, se va. Y él se fue. Y a veces Dios permite que ese joven, ese muchacho se vaya de la casa. Dios lo va a tratar ahí afuera como el hijo pródigo. El hijo pródigo tenía todo en la casa, ¿se acuerdan? Tenía todo. Bueno, papá, dame lo que me pertenece y me voy a disfrutar la vida. Y él se fue y ahí, cuando estaba sucio en el pecado lo tiró tan abajo que terminó comiendo las obras de los cerdos. Ahí recién se acordó de la casa de su padre, cómo él vivía, y tuvo que venir humillado
pedir perdón a Dios y pedir perdón a su Padre. Muchas veces debemos, como hijos de Dios, nosotros los padres, poner límites. Y bueno, lo mismo pasa en las iglesias. No ponen límites, los ancianos permiten el pecado, vivan como quieran, lo importante es que vengan y estén acá con nosotros. Lo mismo en el hogar pasa. Muchas veces, bueno, lo queremos tener al lado nuestro. Bueno, mi hijo, no importa que tú tengas tu novia, tenés tu habitación ahí, haces todas tus cosas, fornicar, no hay ningún problema, con tal de tenerlo acá al lado mío. Pero ¿qué es eso? Permitir el pecado dentro de mi casa, ¿verdad? Entonces debemos mirar cómo estamos viviendo, cómo estamos influenciando a nuestros jóvenes a vivir. Los jóvenes, si tienen límites en nuestro hogar, que es que tanto amamos a Dios, ¿verdad? Miren lo que dice Lucas capítulo 16, versículo 13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá el uno y amará el otro, o estimará el uno y menospreciará el otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No podemos servir a dos señores. O servimos a Dios o servimos a los humanos, tanto a padres o a hijos, a lo que ellos quieren. Si Dios dice no hagas esto, bueno, esa es nuestra tarea, decir no. Hermanos, hubieron los primeros cristianos que murieron por decir no. Le cortaron la cabeza, otros fueron torturados por decir no al pecado. Bueno, nosotros hoy en día, en el año 2021, debemos decir no al pecado. Es igual, lo mismo, no al pecado. El joven cristiano tiene que decirle no al pecado. Los padres decirle no al pecado. Y al decirle no al pecado hay santidad. Sin santidad, acuérdese, nadie verá al Señor. Entonces, ¿qué procura un cristiano? Tanto joven, niño, adolescente, mayor, anciano, ¿qué va a procurar? Estar en santidad. Y en su casa es donde tiene que haber más santidad, porque es el lugar donde ora, es el lugar donde el cristiano está leyendo la palabra, donde el cristiano muchas veces hace reuniones en sus hogares. Entonces, nuestro hogar tiene que estar en santidad. Nuestro esfuerzo es vivir nosotros y tratar de hacer respetar la palabra de Dios en nuestro hogar. ¿Para qué? Para que vean nuestros hijos que hay padres obedientes, temerosos a la palabra de Dios. Entonces no debemos mirar el pecado y suavizarlo. Miremos a Cristo. Miremos la cruz de Cristo. Miremos cómo Cristo fue hecho pedazos por el Padre, porque fue el Padre que lo puso allí. Él agarró, descargó toda su ira contra el Hijo, pero la ira de ¿qué? Del pecado. Dios estaba airado y está airado contra el pecado. Nosotros lo mismo. Si somos representantes de Cristo, somos representantes de Dios, estamos airados contra el pecado. Entonces miremos a Cristo. Él sufrió, Él fue hecho pedazo por mi pecado, para que yo ahora viva una vida nueva, una vida sin pecado. Tratar de luchar contra el pecado. ¿Vamos a caer? Sí, vamos a caer, porque somos humanos. El único que no cayó fue Cristo. Todos y todas cayeron. Pero el cristiano se esfuerza contra el pecado. Va a caer, se va a levantar, va a confesar el pecado, se va a apartar y va a seguir. ¿Por qué? Porque esa es nuestra lucha. Somos soldados contra el pecado. Y en nuestra casa es donde tiene que estar el cuartel general, ¿verdad? Nuestro cuartel general contra el pecado está en nuestra casa. ¿Para qué? Para que nuestra familia esté en santidad. Para que ese lugar donde yo vaya ahí, mi hijo vaya ahí al hogar y decir, voy a mi casa y en mi casa encuentro la paz. ¿Por qué? Porque respetan los mandamientos de Dios. Cuando se respetan los mandamientos de Dios, hay santidad, hay paz, porque Dios trae paz, Cristo trae paz cuando obedecemos sus mandamientos. El estar bien con Dios nos trae paz, nos trae tranquilidad, a pesar que tengamos todo el mundo en contra, como vimos, a pesar de que vamos a tener en contra nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros de clase, nuestros compañeros de escuela, nuestros vecinos, nuestros familiares, no importa, yo tengo paz con Dios. Yo tengo paz con Dios. Oseas, capítulo 14, el primer libro de los profetas menores, el Antiguo Testamento. Daniel, Oseas,
capítulo 14, versículo 9. Sé que estamos hablando de los hijos, pero bueno, los hijos tienen que ver la obediencia en los padres. Entonces, estamos hablando a los jóvenes, a los niños, a los hijos cristianos, pero también a los padres. No se olviden que somos nosotros los ejemplos. Osea, capítulo 14, versículo 9. ¿Quién es sabio que entienda esto? ¿Quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa, porque los caminos de Jehová, ¿cómo son? Rectos. Son rectos los caminos de Jehová. Y los justos, ¿quiénes son los justos? Los hijos de Dios. Los justos andan por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. ¿Se dan cuenta? ¿Quién es justo? Dios. ¿Y quiénes son los que van a caminar de acuerdo a la justicia de Dios? Los hijos de Dios. Entonces los hijos de Dios van a hacer respetar los mandamientos de Dios. ¿Y dónde? En su vida y en su hogar. Bueno, los rebeldes son los que caen en su pecado. Miremos hoy los jóvenes, cómo viven los jóvenes que no son creyentes. Miremos, salimos de noche y miramos cómo están cautivos los jóvenes. Aquellos que trabajamos de noche, miramos cómo están presos por su pecado. ¿Por qué? Porque son rebeldes y rebeldes a los caminos, a los mandamientos de Dios. El mundo es rebelde a todo lo que es Dios. El cristiano es dócil, se somete a lo que es de Dios. El mundano se va a rebelar contra Dios. Y es así. Están los que se someten a Dios y están los que se rebelan contra Dios, los que no se quieren someter. Entonces debemos mirar cómo viven los mundanos. Bueno, los jóvenes mundanos viven de acuerdo a su pecado, están cautivos, están presos, como lo tuvimos nosotros antes. Antes de ser cristianos, nosotros estuvimos cautivos, presos, puede ser en la bebida, en la droga, en el sexo, y en no obedecer a nuestros padres. Hacíamos lo que queríamos. Pero ahora somos nuevas criaturas. Joven niño, si tú has nacido de nuevo, eres una nueva criatura. ¿Para qué? Para andar en los caminos de Dios, para hacer respetar los mandamientos en tu vida, en tu casa. Entonces, nuestro deber es confesar los pecados, apartarnos y continuar la marcha. Continuar. Tanto hombres, niños, jóvenes, adultos, ancianos. Esa es la tarea como cristianos. Confesar el pecado, apartarnos y continuar. Continuar. La vida de cristiano es continuar conociendo a Dios y continuar conociendo y viviendo la palabra de Dios. Salmo 107. Salmo 107, versículo 42. Dice así: véanlo los rectos y alégrense, y todos los malos cierren su boca. Bueno, ¿pueden decir eso a joven cristiano sobre tu vida? Aquellos los mundanos que viven de acuerdo a sus deseos carnales, a su mente, a su vanidad, pueden mirar tu vida y decir: wow, no encuentro nada contra él, porque lleva una vida tan ordenada que no tengo nada contra él. Y todos los malos cierren su boca. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? ¿Quién es sabio? Bueno, el Señor Jesucristo, cuando estuvo en este mundo, él enfrentó a los religiosos y les dijo: ¿qué les dijo? Ustedes, ¿qué pecado ven en mí? ¿Quién de ustedes me acusa de pecado? Y no tenían nada que decirle, porque era perfecto, el hombre perfecto, el Dios perfecto. Bueno, nosotros los cristianos, tanto niños, jóvenes, mayores y adultos, buscamos la perfección. Andar como Cristo, obedeciendo al Padre, sometiéndonos al Padre. Siempre terminamos lo mismo. Terminamos en obedecer, sometidos unos a otros, en el temor de Dios. Esa es nuestra tarea. Nuestra boca, en nuestra vida, nuestros deseos, tiene que hablar palabra de Dios, desear la palabra de Dios. Bueno, el que nos ve vivir, los otros niños, los otros jóvenes, ¿qué dicen de nosotros? Pero Gustavo es uno más de nosotros, sí, hace lo mismo. Sí, Gustavo, vos porque sos cristiano, y porque me llevan el domingo a la iglesia. Pero después me gusta todo lo que es el mundo. Quiero hacer todo lo que es el mundo. Bueno, tiene que haber una diferencia. Tiene que haber una diferencia entre el cristiano
y el inconverso. Eclesiastés, capítulo 12. Salmo, Proverbio, Eclesiastés, capítulo 12. El hombre más sabio después del Señor Jesucristo que estuvo en la tierra. Bueno, miren lo que dice. Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13 al 14. El fin de todo el discurso, o sea, el fin de todo mi libro, de todo, ¿cuál es? De este hombre sabio que nos dejó Dios lo usó para que escribiera para nosotros, absorber esa sabiduría de Dios para poder vivir una vida sabiamente, que le traiga gloria a Dios. Dice así: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Qué es el todo del hombre? Hacer dinero, bueno, buscar las cosas del mundo, agradar a los hombres, agradar a las mujeres. Teme a Dios, teme y guarda sus mandamientos, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. O sea, yo obedezco a Dios y temo a Dios, no porque, bueno, para que me vean, no, porque un día voy a estar delante de Él, niño, joven, adulto, grande, anciano, va a estar delante del Señor dando cuenta de qué. Acá dice de qué, de las obras. Por eso Santiago dice, bueno, muéstrame tu fe por tus obras. Bueno, la vida cristiana no es solamente yo amo a Cristo y cantarle a Cristo y congregarnos, sino es tomar por obra lo que Dios nos enseña. Debemos vivir lo que Dios nos ha enseñado. Y esas son las obras. Lo que hacemos diariamente, nuestros frutos. Esas son las obras que Dios nos va a juzgar cuando estemos delante de Él. Desde el momento que Él nos salva, desde ahí, nuestra vida cristiana va a ser juzgada por Dios. Vamos a estar delante de Dios por nuestras obras. ¿Qué hicimos en nuestro hogar? ¿Qué le permitimos a nuestros hijos? ¿Qué hicieron si somos jóvenes y somos cristianos? ¿Qué hicimos mientras fuimos jóvenes? No sabemos cuánto tiempo de vida tenemos. Podemos morir ahora. Puede venir Cristo ahora a buscar a su iglesia. No sabemos. Entonces el cristiano está temeroso. Vive sabiendo que tiene que vivir la Escritura y temeroso que Dios lo está mirando. Bueno, Dios mi Padre me está mirando y me va a pagar en el futuro de acuerdo a mis obras. Por eso el cristiano vive de otra manera que vive el mundo, porque tiene temor y obedece a su Padre Celestial. El mundo no tiene temor y no obedece a Dios. El cristiano obedece a Dios. ¿Por qué? Porque tiene el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo está dentro tuyo y mío, eso te va a impulsar a obedecer, someterte, confesar pecados, pelear por la palabra de Dios. No simplemente, la leo y la estudio y escucho. No, la vivo y mis convicciones las mantengo firmes por la palabra de Dios. ¿Y dónde empezamos? En mi vida y en mi casa. Después puedo salir afuera a mostrar mis convicciones de lo que creemos y de lo que vivimos afuera cuando lo implementamos en nuestra vida y en nuestra casa. Apocalipsis, capítulo 20. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis. El último libro de la Biblia, escrito para la iglesia. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11 al 15. Dice así: y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él. ¿Quién es el que está sentado? El Señor Jesucristo. Delante de él, cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, y grandes, ¿a quién? A los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. ¿Según qué? Según sus obras. Según sus obras. Apocalipsis capítulo 20, versículo 13. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Otra vez. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Y esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida
fue lanzado al lago de fuego, que es la muerte segunda. Bueno, del momento que Dios nos salva, Dios tiene un libro, y ahí es el libro de la vida de Gustavo. ¿Qué hizo Gustavo mientras fue cristiano? Mientras estuvo en la tierra representando a mi hijo. ¿Ah? Entonces un día Cristo va a venir, nosotros vamos a estar delante de Cristo, y Cristo va a abrir la Biblia, y va a abrir el libro de la vida del cristiano, y va a comparar. Mirá, Gustavo, vos hiciste esto, pero acá mi palabra, ¿te acuerdas que tal día yo te lo enseñé? Bueno, no cumpliste con esto. No cumpliste. ¿Ah? ¿Y eso qué va a ser? Para vergüenza de que esté delante del Cordero y de Dios. Entonces, muchas veces los jóvenes pueden decir, yo me esfuerzo para cada día agradar a Dios y miro a los otros jóvenes, dicen que son cristianos, viven como viven y hacen lo que hacen y practican lo que hace el mundo, fornican, andan tomando, se drogan, pero son cristianos. Van el domingo, sirven en los templos y son cristianos. Bueno, pero hermano, querido joven, niño cristiano, un día tú vas a estar delante del Cordero, delante de Dios. No importa lo que hagan los demás, los que se dicen ser cristianos. Lo importante es que tú un día vas a dar cuenta si eres cristiano delante del Señor Jesucristo. Eso es lo que importa. Que un día vamos a ser pagados de acuerdo a nuestras obras. No es que seamos salvos por obras, sino que somos salvos por fe para buenas obras. Para buenas obras. ¿Y cómo vivimos esas buenas obras? Los mandamientos de Dios, viviendo los mandamientos de Dios. Primera de Corintios, capítulo 3. Versículo 10 al 15. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, como yo, perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Bueno, Pablo fue aquel que puso el fundamento. Pablo fue usado por Dios para edificar la iglesia, las iglesias en Asia Menor, en Macedonia, en Grecia. Fue él que llevó el evangelio, y con la predicación del evangelio fundaron las iglesias. El fundamento, ¿cuál es? Nuestra piedra angular, ¿cuál es? Jesucristo, el evangelio. Pero bueno, Pablo se fue. Pablo dejó los cimientos. Cuando vamos a una casa, primero que hacemos, ¿qué? Los cimientos. Y después viene, se levanta pared, después viene el carpintero, viene el electricista, viene el albañil, viene el plomero, vienen los finalistas y así, ¿verdad? Y así se va haciendo la casa. Lo mismo es la iglesia. Bueno, primero uno viene, predica el evangelio, después va a venir otro y nos va a enseñar las escrituras. Y nosotros vamos a hacer aquello también, que vamos a colaborar poniendo ladrillos para edificar la iglesia de Dios. Cada uno de nosotros somos edificadores de la iglesia de Dios. Pero ¿dónde empezamos? Por mi vida y en mi casa. Y en mi casa. Versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El fundamento, el cimiento ya está puesto, dice Pablo. No hay otro fundamento. Sobre ese fundamento edificamos nuestras vidas, nuestro hogar y las iglesias. Sobre el fundamento del Evangelio del Señor Jesucristo. Versículo 12. Y sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Bueno, ¿qué es lo que estamos edificando? Bueno, estamos edificando el templo, estoy edificando mi vida, que es el templo del Espíritu Santo, mi casa, que es templo para de mi familia, ¿verdad? La iglesia, que es donde nos congregamos, cada uno sirve en la iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero ¿qué va a pasar? Versículo 13. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. ¿Qué día? Bueno, el día que estemos delante del Señor. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. El Señor la va a probar por fuego. ¿Cómo edificaste tu vida? ¿Cómo edificaste tus hijos? Joven, ¿cómo edificaste tu vida? ¿Obedeciste a tus padres? ¿Obedeciste a Dios? Bueno, pastor, ¿tú predicaste la palabra de Dios? ¿Para qué predicaste la palabra de Dios? ¿Para que te dieran honra a ti o para que me dieran honra a mí? Dice el Señor. Bueno, va a ser probada lo que estamos edificando.
bueno, fuimos aprendidos y ahora estamos para enseñar a otros, ¿verdad? El cristiano es enseñado y enseña a otros. Y eso es edificar. Él fue enseñado en el fundamento del Evangelio. ¿Para qué? Para que él edifique a otros. Él va a edificar a su familia, a sus hijos. Sus hijos van a tener sus hijos y van a edificar a sus hijos. Y así. Y esa es la descendencia que Dios quiere que nosotros tengamos. Pero parte primeramente por los padres, en enseñar las Escrituras, viviéndolas y haciéndolas respetar en el hogar. Versículo 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, ¿qué va a recibir? Recompensas. El Señor te va a recompensar. El Señor, así como trabajamos en una obra por un sueldo, cobramos y qué lindo, cobré, qué lindo, trabajé todo el mes, me pagó mi patrón, qué lindo. Nos sentimos, ¿verdad? Es como que, pero Dios nos va a dar una recompensa eterna. Eternamente vamos a ser recompensados por Dios, por la obediencia, por lo que construimos aquí en la tierra, en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestros hijos, joven, ¿cómo construiste tu vida? Niño, cristiano, ¿cómo construiste tu vida? ¿La construiste en la palabra de Dios, estudiando y implementando esos versículos en tu vida? Bueno, vas a recibir recompensa. Versículo 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, o sea, no vas a perder la salvación por edificar mal, por no edificar de acuerdo a los mandamientos de Dios, sino vas a ser salvado como por fuego. Ahí, en la línea, ahí, llegué, como aquel que corre la carrera, ¿verdad? Y llega último. Llegué porque llegué. Bueno, así va a ser este cristiano que esté edificando mal, ¿verdad? Su vida, su casa y la iglesia donde Dios lo ha puesto. Dios promete darnos recompensas. Al joven que obedezca a su padre en el Señor va a recibir recompensa. El padre que obedezca al Señor, los mandamientos de Dios, que cuide su hogar, que cuide su esposa como Cristo cuida a la iglesia. La mujer, la esposa, que se somete a su marido, así como la iglesia está sometida a Cristo, va a recibir recompensa solamente por estar sometida a su marido, como al Señor, como al Señor. Segunda de Corintios, capítulo 5. Me estoy mostrando que todos vamos a dar cuenta de lo que hemos hecho por nuestras obras. Por nuestras obras, no es por lo que sintamos, o porque yo amo a Dios y vos no sabés lo que yo siento, vos no sabés la fe que tengo. Bueno, muéstrame tu fe por las obras que vives día a día. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 9 al 10. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable. ¿A quién? Al Señor. Eso es lo que procuramos los cristianos, serle agradable al Señor. Y esa es nuestra meta en nuestra vida. Yo no puedo servir a dos señores. O soy agradable al Señor, o agrado al pecado, uno de los dos. O agrado a Satanás, o agrado al pecado. Agrado al mundo, el que agrada al mundo, dice 1 Juan, el amor del Padre no está en él. Entonces, esto es un momento donde tenemos que examinarnos qué es lo que amamos y qué es lo que seguimos. ¿Cuáles son nuestros deleites, nuestros deseos todos los días? ¿Qué es nuestra meta? Bueno, mi meta es ser alguien en el mundo y el mundo me aplauda y lleguen mis títulos y el mundo, Gustavo, ¿cómo llegaste? Bravo, sos el mejor. O mi meta es llegar al cielo y que mi Padre me diga, bien, siervo y fiel, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuál es nuestra meta? Si la meta es de agradar al mundo, eres un mundano. Si tu meta es agradar a Dios, vas a esforzarte, como Pablo dice aquí en su palabra, versículo 9. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable. ¿Por qué? Porque el versículo 10 lo dice, porque es necesario que todos nosotros, ¿quiénes son todos nosotros? Los cristianos, la iglesia, compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba donde, en el cuerpo. Otra vez, las obras, según las obras que hemos hecho, Dios nos va a recompensar, sea bueno o sea malo. El final de nuestra vida vamos a estar ahí delante
de Dios. Y Él va a ser el que nos va a dar las recompensas o nos va a juzgar, no nos va a dar ninguna recompensa. Vamos a ser avergonzados delante de todos aquellos hombres que fueron fieles, que murieron, que dieron todo por la iglesia, por el nombre de Cristo. Bueno, vamos a ser avergonzados delante de esta gente, de estos hermanos que fueron los mártires que dieron su vida por el Evangelio. Debemos cambiar nuestra manera de pensar y nuestros deseos como cristianos. ¿Cuáles son nuestros deseos? Nosotros los adultos, lo mismo, buscar la honra de Dios todos los días, en cada lugar que estemos, en los pequeños detalles, en todo lo que hagamos. Acuérdense, si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo, dice 1 Corintios, para la gloria de Dios. Todo. Si tú eres un niño y vas a la escuela, vas y sacas buenas notas, ¿para quién es? ¿Para que te aplaudan los hombres? No, es para la gloria de Dios. Joven, si vas al liceo y sacas buenas calificaciones porque estudias, ¿para quién se glorifica? Dios, porque el cristiano siempre está glorificando a Dios. Bueno, el hombre trabaja, y después lo vamos a ver los otros domingos más adelante, el hombre trabaja para sustentar a su hogar, es un buen trabajador. ¿Por qué? Porque quiere glorificar a Dios. La mujer cuida a su hogar, cuida a sus hijos, cuida y ayuda al marido. ¿Por qué? Porque quiere glorificar a Dios. Siempre Dios es glorificado, siempre. Él tiene que ser glorificado. Nuestro hogar tiene que estar glorificando a Dios. Somos los adultos los responsables de honrar a Dios en nuestros hogares. Y así nuestros hijos se van a ir criando en el temor de Dios. Porque van a ver padres temerosos de Dios. Muchas veces miramos a los jóvenes, wow, qué rebeldes que están. Pero nosotros, los mayores, ¿qué le enseñamos? ¿Les permitimos que hagan todo lo que quieran en nuestro hogar? Es nuestro hogar. Es el hogar donde Dios me ha puesto ahí, donde el cristiano tiene que hacer respetar los mandamientos de Dios. Bueno, es ahí donde tenemos que ponernos firmes en primer lugar para poder tener jóvenes convertidos a Dios. Que vean que su casa es distinto, que su madre y su padre es distinto, que no viven, no permiten las cosas que permiten los otros mundanos. Tiene que haber una diferencia. ¿Es fácil? No, no es fácil. Porque va a haber disensión, dice el Dios. Van a haber separación porque uno va a querer obedecer y otro no. Y va a haber problemas. Pero Dios, ¿qué va a ver? Tu fidelidad. Cómo tú defiendes la palabra de Dios. Cómo tú amas la palabra de Dios. Como lo hicieron los primeros cristianos. Como Cristo vino a morir. ¿Por qué? Para hacer la voluntad del Padre. Él no vino a morir porque estaba aburrido en el cielo. ¿Qué hago, Padre? Estoy tan aburrido acá. No pasa nada acá. Me voy para la tierra porque estoy tan aburrido. Y allá voy a sufrir, me van a clavar una cruz. No, Él vino para hacer la voluntad del Padre, para darnos salvación, regalarnos la salvación. Y nosotros tenemos que valorar y pelear por esa salvación, obedeciendo los mandamientos de Dios. Apocalipsis dice que vamos a estar delante de Él. Niño, no va a estar papá ni mamá para defenderte. Niño cristiano. Joven cristiano, no va a estar papá ni mamá para defenderte cuando estés delante de Dios diciendo lo que hiciste, si eres cristiano, ¿verdad? Si le hiciste las cosas que hiciste en tu cuerpo, las obras que hiciste fueron para la gloria de Dios. Bueno, los adultos igual, el hombre va a estar allí solo, el cabeza que ahora se jacta en el hogar, dice yo soy la cabeza, yo soy el que mando, pero un día vamos a estar delante del que nos puso como mayordomo, lo mismo que los pastores en una iglesia. Se jactan, ¿verdad? Muchas veces, no todos, pero muchos se jactan de los años, y yo, pero un día van a estar delante del dueño de la iglesia, y ellos tienen que dar cuenta de lo que hicieron. Lo mismo el hombre, el cabeza de hogar, tiene que dar cuenta de lo que hizo con su familia. Mujer, que tiene que dar cuenta de lo que hizo con su salvación delante de Dios. Vamos a estar solitos allí delante de Dios, dando cuenta, y Él nos va a juzgar. Él nos va a pagar de acuerdo a nuestras obras, a nuestros hechos. Entonces, Efesios 6:1, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Bien sencillo. Obedezcan, mientras sus padres no hagan quebrantar los mandamientos de Dios, obedezcan a sus padres. ¿Por qué? Porque esto es justo delante de Dios.
y tienen que marcar la diferencia. Si son cristianos, van a marcar la diferencia. Si tienen el Espíritu Santo, van a marcar la diferencia. ¿Por qué? Porque si tienen a Dios adentro, el que está en ustedes es mayor que el que está en el mundo. La presión del mundo, ustedes la van a vencer porque tienen a Dios adentro, al Espíritu Santo adentro. Ahora, claro, si no tienen el Espíritu Santo, van a caer y van a practicar lo que el mundo practica. Y van a permitir el pecado, y se van a regocijar en el pecado, y van a querer amar el pecado. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu Santo. El cristiano peca, sí, confiesa el pecado, se aparta y continúa en el camino de Dios. Debemos obedecer, los padres ser el ejemplo de obediencia a nuestros hijos. Nuestro hogar tiene que vivir la palabra de Dios, se tiene que respetar la palabra de Dios, porque somos los representantes de Dios en la tierra. ¿Y dónde está la mayor el reflejo de un cristiano? En su casa. En su casa es el reflejo del cristiano. Nuestra casa debe ser donde se respetan mayormente la palabra de Dios, para poder y después hacer respetar la palabra de Dios donde nos congregamos. Primero empezamos por casa, después salimos, ¿verdad?, a hablar del Evangelio y hacer respetar la palabra de Dios. Nuestro lema a nuestros hijos como padres es decir: hijo, así dice el Señor. No podés hacer esto porque el Señor dice que esto es pecado. Y desde pequeño le estamos enseñando las Escrituras. Y ellos desde pequeños van a ver a padres sometidos a los mandamientos de Dios. Y nuestro hogar va a haber, no digo que va a haber paz y va a ser prosperidad. Van a haber problemas como hay problemas en una iglesia. ¿Por qué? Porque el pecado está alrededor nuestro. Y nuestros hijos son pecadores, nosotros somos pecadores. Siempre hay pecado y luchamos contra el pecado. Esa es la diferencia. El mundo no lucha contra el pecado. El cristiano lucha contra el pecado. Y vamos a mirar el último dos versículos de Eclesiastés. Me encanta el libro de Eclesiastés, capítulo 11. Eclesiastés, capítulo 11, versículo 9 al 10. Y esto es un consejo para la juventud. Es un consejo para la juventud de Dios. Salomón lo escribió, pero inspirado por el Espíritu Santo. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Anda en los caminos de tu corazón, o sea, haz lo que quiera, en la vista de tus ojos. Bueno, Salomón se acuerda que él probó todo lo que tuvo en los ojos, lo probó. Bueno, hoy en día los jóvenes quieren hacer eso. Quiero probar esto, quiero probar esto, quiero probar esto, quiero probar esto. Y así anda la juventud, probando y probando y probando y probando. Bueno, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe, ¿qué tienes que saber? Que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Dios te va a juzgar, joven querido, niño querido, cristiano, te va a juzgar de acuerdo a tus obras. Joven, obviamente estamos hablando de cristiano. El joven mundano ya está condenado, dice la palabra de Dios. Ya está condenado. Versículo 10, quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Eso es lo que dice Dios bueno, muchas veces vemos de los adolescentes y los jóvenes se llevan el mundo por delante y todos lo saben, como lo fuimos nosotros, ¿verdad? Fuimos todos también, yo por lo menos fui joven también. Fui adolescente y me pensaba que me llevaba el mundo por delante. Yo tengo la fuerza, yo, el yo. Bueno, pero Dios me miraba de los cielos, me veía, tú, quien está lleno de vanidad. Todo lo que estás haciendo es vano. Pero el joven cristiano, sabe que un día se va a parar delante de Dios y va a dar cuenta de lo que hizo en su diario vivir, sus obras, sus frutos. No lo que, bueno, por culpa de hice esto, Señor, mira, por culpa de mi compañero hice esto, por culpa de... No, la culpa fue mía. Yo acepté pecar contra Dios, ¿verdad? No es como dijo Adán, la mujer que me diste. Señor, pequé por la mujer que me diste. Él no se hizo cargo de su pecado. Bueno, hoy en día también, ¿verdad?
la gente peca y desobedece y siempre la culpa es el otro, no soy yo. Pero un día Dios va a decir, tú eres el culpable y Él te va a juzgar. Y es mejor que no empecemos a juzgar y empecemos, dice la Escritura, a juzgarnos nosotros, ¿verdad? Con la palabra de Dios. Que nuestro hogar sea juzgado con la palabra de Dios, nuestra vida sea juzgada con la palabra de Dios, la iglesia donde nos congregamos sea juzgada con la palabra de Dios, porque un día todos vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo. Que Dios quiera que podamos ser esos siervos buenos y fieles. Y ese es el deseo de cada cristiano. Ojalá, ¿verdad? Que podamos llegar a esa meta de agradar a Dios mientras estemos en esta tierra. Vamos a orar. Padre Celestial, es un gozo, pero es un temor, Señor amado, ver tu palabra y tus mandamientos y ver mi vida, Señor, que no soy, Padre amado, igual a tu Hijo. Me falta tanto. Me falta tanta obediencia, tanto temor a ti. Oh Señor, perdóname. Y ayúdame, Señor, a vivir esa vida que tú quieres que vivamos. Ayuda a mis hermanos, Señor, sabiendo que vamos a ser juzgados delante de ti. Delante de ti, tú vas a ser aquel que nos vas a dar nuestras coronas, si es que la merecemos. Señor, no queremos defraudarte, pero sabemos que somos débiles. Sabemos que pecamos diariamente contra ti, porque somos débiles. Y Señor, tú eres el fuerte. Y por eso venimos ante tu trono para pedir, Señor amado, y suplicar por más fe, suplicar por más temor de Dios en nuestra vida, para que podamos enseñar a nuestros hijos y sacar hijos obedientes, jóvenes obedientes a tu palabra, viendo a sus padres cómo dan su vida por ti, por tus mandamientos. Señor, ayúdanos aquellos que somos adultos, aquellos los ancianos, pero ayuda a nuestros jóvenes, ayuda a los niños, Señor, a que, Padre amado, vean tu palabra y la obedezcan. Señor, ayúdanos y danos sabiduría a los padres, a los abuelos, a los ancianos, para enseñar a los más jóvenes las Escrituras, Señor, por nuestra vida, por nuestras obras, que vean en nosotros diferencia, el amor de Cristo, la entrega a tu palabra total, el temor a Dios en nuestro diario vivir, para la gloria de tu nombre. Y Señor, que podamos sacar nuestra descendencia, Señor amado, limpia y pura, a través de tu palabra, enseñándole tu palabra, Señor, llevándolo a los pies de Cristo para que tú lo salves, Señor. Ten misericordia de la juventud, de nuestra ciudad y del mundo que se está perdiendo entre los dioses de este mundo. Satanás tiene cegado el entendimiento de estas personas para que no vean la luz, pero que vean la luz de los cristianos, Padre, de tus hijos, de los jóvenes que no se contaminan, como Daniel, que no se quiso contaminar con la comida del rey, Señor. Estos jóvenes no se quisieron contaminar. Señor, que así sean nuestros jóvenes cristianos, fieles a tu palabra, fieles a ti, temerosos de Dios, para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, gracias por estar con nosotros, gracias por seguirnos, gracias por orar por nosotros. Seguimos pidiendo oración para que podamos predicar la sana doctrina y traer gloria a Dios y que el cuerpo de Cristo sea exaltado, ¿verdad? El nombre de Cristo sea exaltado y que el cuerpo de Cristo pueda madurar y podamos sacar jóvenes maduros, niños maduros, adultos maduros, ancianos maduros en la palabra de Dios. Porque un día vamos a dar cuenta delante de Dios. Bendiciones, buena semana y nos veremos el miércoles, si Dios quiere. Bendiciones.